Este, eh, ¿Qué piensa usted o cómo ve y cómo encararía en el caso de implementarse la reforma del Código Procesal Penal el tema de la oralidad durante la investigación? Bueno, lo veo como algo positivo, importante. Nosotros en la actualidad, digamos, tenemos un sistema mixto que lo tomamos, digamos, del Código Procesal de Córdoba, que es esencialmente escritural en la instrucción y oral en la etapa de plenario, digamos. Me parece que la circunstancia de que todo el proceso se oralice tiene una serie de ventajas. En primer lugar, que es indudablemente la celeridad, digamos, del proceso. Está visto, digamos, en la práctica que la circunstancia de que sea escritural la etapa de instrucción genera dilaciones realmente importantes. Y además yo diría que la oralidad, digamos, como algunos autores dicen, humaniza el conflicto, porque le va a permitir al juez de garantías, al fiscal de instrucción, conocer personalmente, digamos, lo que dice el testigo, lo que dice la víctima, lo que dice el imputado, vivenciar personalmente el proceso, y es, digamos, algo que, diría yo, dificulta cuanto menos la delegación o impide la delegación, digamos. Ahora directamente los fiscales, los jueces van a tener que estar presentes, digamos, necesariamente en todos los que son estos actos muy importantes en el proceso, ¿no? Y además en ese marco, digamos, de la reforma, lo que me parece que se destaca también es que se coloca al debate oral como lo central. Me parece interesante el tema de que se establece que el auto de apertura a juicio es irrecurrible, con lo cual se elimina, digamos, la instancia que hoy tenemos de lo que sería la Cámara de Apelaciones, que genera demoras importantes. Entonces yo creo que ahí el mensaje, digamos, de la reforma es, bueno, vamos directamente al debate y después tenemos las instancias de apelación, digamos. Doctor, a ver, hace unos días un hecho lamentable, en virtud de este hecho lamentable, tomó fuerza nuevamente, porque esto ya fue planteado por el ministro de Justicia de la Nación, el tema de la imputabilidad, de bajar la imputabilidad, ¿no es cierto? En su momento tuvo un gran debate, después como que, yo no sé si está en la Cámara de Diputados, si se envió el proyecto o no, o en la Cámara de Diputados, no sé, pero la verdad es que, y hoy fundamentalmente en la provincia de Tucumán resurge este tema, ¿no? Por el hecho lamentable de estos chicos que pelearon a la salida de los colegios. La verdad que vos ya estuviste en otras entrevistas, ¿no? Pero no recuerdo si es que te hicimos esta pregunta. ¿Qué opinás vos con respecto a la baja de la imputabilidad? Sí. ¿Cuál es tu De la edad de imputabilidad. Bueno, digamos, yo en principio, digamos, no estoy de acuerdo por una cuestión que entiendo, digamos, el fundamento, digamos, por el cual se pretende bajar la edad de imputabilidad, que es básicamente, el discurso es de aplicarle pena a los menores, y digamos, dentro de lo que serían las teorías de la pena, me parece que el mensaje o el sentido en este sentido es de pena retributiva, o sea, aplicarle pena para castigarlo al menor. Me parece que, más allá de opiniones, tenemos un problema de tipo convencional, digamos, lo que es la Convención sobre los Derechos del Niño. Entiendo yo que no lo permite, porque establece la Convención que si es niño, todo menor de 18 años es niño, y el sentido tiene que ser esencialmente medidas socioeducativas, donde la pena aparece realmente como algo última ratio, excepcional, e inclusive hay fallos de la Corte Interamericana que hablan de, digamos, los procesos contra menores tienen que tender a la desjudicialización del menor, o sea, en el sentido de no estigmatizarlo al menor, sino buscar realmente su reinserción social. Con lo cual, digamos, como usted dice, doctor, es un debate que se reinstala cíclicamente, digamos, ante determinados hechos. Yo recuerdo en una entrevista la doctora Argibay decía que si aceptamos, digamos, el contexto que tenemos de tratados internacionales, y creo que todos
como miembros de este país estamos orgullosos, digamos, de todo el conjunto de normas que tenemos y los avances que se han producido en materia de derechos humanos, bueno, tenemos que aceptar este tipo de cuestiones de que hay un encuadre de tipo convencional que no lo permite, digamos, ¿no? Esa es por lo menos mi opinión. Doctor, si bien vos estás encuadrado en lo que marca el contexto legal, pero vos personalmente, más allá, suponte que vos no estás en este caso avanzando sobre personalmente, es decir, yo soy un ciudadano común, ¿qué pensás con respecto a desde tu lugar? No como profesional que tiene que ocupar un cargo y regirse y encuadrarse en el marco legal. ¿Qué pensarías vos, digamos? ¿Qué opinión tenés vos como miembro de la sociedad? Digamos, sí, más allá del tema estrictamente legal o convencional, estoy en contra por una cuestión de que entiendo que no constituye una solución realmente al problema. La solución claramente está en trabajar fuertemente en el aspecto socioeducativo de los menores. Se tiene que hacer un fuerte trabajo desde el Estado, pero también desde el resto, digamos, de los sustratos, o sea, desde la familia, desde el colegio, desde los clubes. Por supuesto que a la justicia le toca también su parte, esto considero que es indudable, pero básicamente me parece que no va a aportar una solución, inclusive diría que puede empeorar, digamos, la cuestión, porque vamos a tener menores en donde si están excluidos socialmente o si tienen problemas de tipo social, de tipo educativo, esa situación podría empeorarse inclusivamente, con lo cual tendríamos a futuro personas que pueden estar más proclives inclusive a cometer delitos, ¿no? Entonces me parece que el trabajo, el enfoque, digamos, tiene que ser no punitivo, sino social, educativo. Doctor, ¿qué opina usted de la Fiscalía Anticorrupción? ¿Es necesario crear un fuero especializado en materia de corrupción? ¿Una fiscalía especializada? ¿O no? Sí. En el tema de las unidades fiscales, digamos, especializadas, en este caso en delitos, digamos, lo que sería delitos contra la administración pública, me parece que sí es interesante desde el punto de vista que permite una mayor especialización justamente en esas unidades fiscales, o sea, permite que los operadores se concentren y profundicen en los conocimientos. Los delitos contra la administración pública no hay duda que ofrecen una complejidad que otro tipo de delitos no ofrece, sobre todo en materia, digamos, en cuestiones que son por ahí económicas, una serie de normas que entran en juego, etc. Ahora, me parece que hay que verlo en el contexto actual que tenemos, ¿no? A mí lo que no me termina de convencer, es decir, tendremos que verlo en la cantidad de fiscales que tenemos a disposición. Digamos, si nosotros pensamos en Buenos Aires, por ejemplo, que tienen, no sé, creo que 100 unidades fiscales, entonces eso permite que haya 10 fiscales especializados en violencia de género, 10 fiscales especializados en anticorrupción, etcétera, etcétera, permite una mejor dispersión, digamos, en ese sentido. A mí lo que no me termina de convencer es la cuestión de que toda una categoría de delitos y tan importante recaiga en una sola persona, digamos, como la Fiscalía Anticorrupción. Entiendo que esto vale, me parece, para cualquier delito, tiene que haber una necesaria dispersión. No comparto del todo, o no me termina de convencer al menos, que sea una sola persona, un solo fiscal, el encargado de investigar, digamos, todos los delitos de corrupción en el centro capital. Me parece que en ese sentido hay que pensarlo en función de la cantidad de operadores que tenemos disponibles. Pero en sí mismo, digamos, la idea de crear unidades fiscales especializadas me parece, desde el punto de vista de la especialización, me parece positivo. ¿Qué opina, doctor, sobre la creación de la Policía Judicial? Bueno, me parece que sería un avance realmente. Ya hay provincias que lo están implementando, como Buenos Aires, Córdoba, porque, digamos, lo que va a permitir es una separación de funciones de lo que es la policía, o sea, lo que es la policía de seguridad propiamente, que tiene tareas de prevención del delito, dividida de lo que es la policía judicial, que está destinada o pensada para investigar delitos ya cometidos. Y esto, digamos, lo que va a permitir es una mayor especialización por parte de la policía judicial, que hoy la circunstancia de que estén mezcladas, digamos, las funciones de algún modo lo dificulta. Es decir, al tener una policía, una parte de la policía exclusivamente dedicada y capacitada para la investigación de delitos,
ya cometidos, como digo, permite una mejor capacitación, porque entiendo que las funciones son claramente diferentes. O sea, una cosa es la policía dedicada a prevenir delitos por cometerse o acometerse, y otra cuestión completamente distinta es la policía abocada a tareas de investigación de delitos que ya se cometieron. Y me parece que es muy importante la capacitación, porque en gran parte está ahí la clave del éxito de una investigación penal. A veces una simple mancha de sangre, un pelo, digamos, puede ser determinante, digamos, para resolver un caso. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que es un paso importante. Bien, gracias, doctor. Bueno, doctor. ¿Qué tal? Lo voy a ubicar dentro de la cámara de observación, cámara GS. Usted sabe que hay que notificar previo a realizar la misma a todos los interesados. Yo le voy a dar una hipótesis para ver su opinión al respecto. La ausencia de notificación al imputado ante la cámara GS traería para usted, acarrearía del causal de nulidad. Sí. Teniendo en cuenta que también existe un protocolo de actuación para esas circunstancias y existe una serie de requisitos que se deben cumplir, puede haber audiencia previa entre las partes para hacer preguntas, y en caso de oposición tendría que resolver el juez de instrucción si es pertinente y útil en esas circunstancias. Sí. Uno de los puntos. Sí, tenemos el Código Procesal Penal, pero hay sobre todo un protocolo interinstitucional de la Corte que fija detalladamente, digamos, todos los pasos a seguir en la Cámara Gesell. Este fue un tema que cuando se creó la Cámara Gesell acá en Tucumán se discutió. Originalmente no se notificaba al imputado y a la defensa de la realización de la Cámara Gesell. Bueno, las defensas técnicas fueron planteando efectivamente la nulidad, y hoy ya es un criterio aceptado, y además el protocolo lo fija y el mismo Código Procesal de que hay que notificar efectivamente al imputado, porque al ser un acto que está pensado para ser justamente irreproducible, yo entiendo que es necesaria la notificación del imputado. Luego, la presencia del imputado, digamos, el imputado puede optar por no asistir, digamos, a la audiencia de Cámara Gesell, pero lo que es un requisito que considero yo es ineludible, digamos, es que se le dé la posibilidad de asistir, porque como usted bien decía, en el desarrollo de la Cámara Gesell, en realidad, digamos, nosotros tenemos un sistema, en Capital por lo menos, tenemos un sistema de cámara de observación por circuito cerrado, donde, digamos, se ve el desarrollo de la declaración, que es bueno aclarar, digamos, porque a veces genera confusión, no es una pericia, es una declaración testimonial que se realiza ante un psicólogo por una cuestión de contención del menor, pero no deja de ser una declaración testimonial. Se ve a través de una pantalla de televisión, y ahí la defensa técnica y el propio imputado tiene la posibilidad de formular preguntas, siempre por supuesto con el filtro que supone el psicólogo, obviamente. ¿Qué pasaría si no hay imputado en el primer momento? Bueno, si no hay imputado en el primer momento, lo que corresponde hacer es notificar a la Defensoría Oficial y que esté presente en el acto a los fines de garantizar el ejercicio del derecho de defensa. O sea que la ausencia del imputado en la declaración de la Cámara Gesell no tenga que ver la nulidad del acto. La ausencia no, como yo le decía, lo que es necesario es siendo, claro. Porque finalmente esa prueba, que finalmente es irreproducible, para no revictimizar a la víctima, tiene que ser controlada en juicio oral, por ejemplo, arriba, tiene que ser controlada por la defensa, por el imputado. Correcto. Por eso entiendo yo que el sentido de estar presente el defensor del imputado. El defensor sí. Tal vez sería si en ese caso podría después el imputado, una vez identificado, pedir una nueva Cámara Gesell para poder ejercer esa defensa material. Digamos, la defensa técnica entiendo que es necesario que esté presente en el acto. Como le decía, entiendo que el imputado, si se conoce, obviamente si está identificado, es necesario que se lo notifique, pero él luego puede optar libremente por asistir o no a la realización del acto. La presencia de la defensa técnica entiendo que es imprescindible. Doctor, ¿se puede haber estado bajo presión en su trabajo y si esa presión se desarrolló durante un tiempo prolongado, cómo resolvió esa situación? Si es que tuvo algún estado de estrés. Bueno, en sí. general, digamos, los fiscales, los jueces.
viven con cierto estrés, ¿no? Y quien trabaja con la fiscalía lo conoce. Bueno, sí, absolutamente. En la tarea que desarrolla actualmente, digamos, la mayor presión creo que uno tiene es relativo a lo que es la colaboración en la elaboración de proyectos de sentencia, donde corre un plazo de 10 días y a veces donde se trata de causas muy voluminosas, complejas, la tarea es a veces un poco estresante, digamos. Además, obviamente, tiene que pasar bueno, se trabaja conjuntamente, digamos, con los 3 vocales. Además, en el caso de la sala en la cual yo trabajo, cuando yo ingresé, digamos, había un solo vocal integrando esa sala y los otros 2 vocales surgían, digamos, de sorteos de otras salas, con lo cual el trabajo era un poco complejo. Pero bueno, yo creo que ante casos de presión, de estrés, siempre hay que mantener la calma y mantener la misma metodología de trabajo, digamos, ¿no? Es decir, cuando uno actúa a las apuradas, ahí es donde se empiezan a cometer los errores. Ante casos de estrés, digamos, de este tipo de presión a la que yo me refiero, entiendo que hay que intensificar el trabajo, obviamente. Demanda muchas más horas de trabajo, por encima, obviamente, de las que son obligatorias. Máxime en cargos que entiendo son de alta responsabilidad, pero digamos siempre manteniendo, creo yo, la misma metodología de trabajo, no improvisando, digamos, ¿no? Sino buscando con tranquilidad llegar a tiempo a la solución, digamos. Y respecto de la función de fiscal, digamos, que el cargo al que estás aspirando ahora, ¿qué situaciones de estrés te imaginás a la que podés verte sometido y cómo respondería frente a ella? No en el desempeño de tu función actual, sino ubicate en el lugar. Soy fiscal. Sí. ¿Qué situaciones crees vos que te generarían una fuerte presión, una fuerte estrés y cómo podrías responder frente a eso? Bueno, es indudable, digamos, que situaciones que pueden generar una mayor preocupación, digamos, son las causas más complejas que suelen tener los delitos más aberrantes, digamos, como podrían ser situaciones de homicidios agravados, que muchas veces tienen una importante repercusión, digamos, en los medios de comunicación, que es indudable que de alguna manera repercuten, digamos. Un fiscal no deja de ser, digamos, un ser humano. Y la respuesta creo que sería la misma, es decir, yo creo que una fiscalía siempre tiene que estar preparada para ese tipo de situaciones, porque creo que una fiscalía de instrucción convive con situaciones de estrés. Entonces, yo creo que digamos, ese tipo de situaciones o de casos complejos tiene que encontrar bien plantada la fiscalía, es decir, con una metodología de trabajo claramente fijada, un orden, una organización, donde ya los funcionarios sepan de qué modo proceder, digamos, donde haya mucha comunicación. Yo creo que es fundamental, porque indudablemente el trabajo de fiscalía es un trabajo de equipo, digamos, sin duda. Entonces yo creo que tiene que haber una constante comunicación entre los secretarios y prosecretarios de ambos turnos, los ayudantes fiscal concentrados en sus respectivas funciones, y entonces en una fiscalía organizada yo creo que esas situaciones de estrés se pueden sobrepasar con más trabajo, por supuesto, pero sin que tenga uno que recurrir, como decía, a improvisaciones o a perder el control, digamos, ¿no? Entonces yo creo que no hay que esperar a organizarse en el medio de una causa compleja, sino la organización ya tiene que estar dispuesta, digamos, para poder afrontar correctamente ese tipo de situaciones. Entiendo también que hay que pensar en los operadores, digamos, en lo que serían los empleados de fiscalía, que también están sometidos a situaciones de estrés. Bueno, en el Poder Judicial hay a disposición, digamos, psicólogas laborales, digamos, con lo cual también sería un tema a tener en cuenta, digamos, digamos que estén en buenas condiciones, digamos, los instructores y los funcionarios que trabajan en la Fiscalía. ¿Y cómo te manejarías frente a situaciones donde estás investigando un hecho importante, de un gran clamor social en contra de impunidad y todo lo demás, y te encontrás con que no hay elementos probatorios o las pruebas que vas produciendo van dando un resultado contrario a lo que es la expectativa social, y tener los familiares de la víctima en la puerta
¿Cómo te manejarías frente a este tipo de situaciones? Bueno, creo que esa es una situación que dentro de lo que es tribunales y en sus distintas instancias, fiscal de instrucción, cámara penal, se vive permanentemente en causas, como usted dice, doctor, de mucha repercusión. Hay muchas veces un reclamo, una demanda por parte de ciertos sectores de la sociedad, pero en esto me parece, por lo menos la forma en la que yo me manejaría, no es, a ver, sí escuchando, yo sería muy receptivo, digamos, de lo que son las víctimas o familiares de las víctimas, las recibiría, escucharía cuál es su reclamo, es decir, no que sea necesario que estén, más allá de que es su derecho, obviamente, pero no esperar a que corten la avenida para recién poder escucharla, sino que yo como primera conducta, yo creo, bueno, y esto además lo establece el Código Procesal y los tratados internacionales, creo que hay que escuchar a la víctima o a los familiares de la víctima como primera cuestión. Ahora, en lo que ya es la dirección de la investigación, uno se tiene que manejar necesariamente con parámetros objetivos y yo creo que hay que ser impermeable a ese tipo de demandas, porque además eso lleva indefectiblemente al fracaso de la investigación. Digamos, puedo lograr que la causa se eleve a juicio, pero y hay sobrados casos, creo, a nivel nacional y demás, donde una investigación mal realizada o con pruebas insuficientes, donde se apuntó mal, digamos, la dirección de la investigación, termine en una absolución y en la impunidad del caso. Entonces yo creo que más allá de los reclamos, uno tiene que mantenerse en su rol, digamos, ¿no? Doctor, ¿me puede mencionar, pregunta personal, dos virtudes y dos defectos suyos? Todos tenemos defectos, digamos. Difícil. Y pocas virtudes, pero digamos, vos que bucees las virtudes. Muy difícil esa pregunta, doctor. A ver... ¿Me puede mencionar dos? Mencionar una. De virtudes, bueno, yo diría que una primera virtud es que me gusta el derecho, me apasiona el derecho penal. Lo considero una virtud en esta tarea porque creo que facilita mucho todo, o sea, el estudio se facilita, el trabajo se facilita porque uno lo hace con interés y en razón de eso, digamos, yo tengo una permanente actitud, digamos, de aprendizaje, que creo que uno no la tiene que perder sea el cargo que ocupe. Yo creo que uno cuando decide dejar de aprender, porque cree que ya sabe todo, cuando sabemos que, digamos, el derecho penal es inabarcable, es el momento en donde uno deja de crecer. Entonces yo siempre tengo una actitud, digamos, de aprendizaje, donde estoy actualmente, tengo la suerte, digamos, de que integren distintos vocales y demás. Eso me ha permitido realmente conocer diversas metodologías de trabajo. En mi paso en la Defensoría Oficial también pude conocer de qué modo trabajan los defensores oficiales y los fiscales de instrucción, todos los fiscales de instrucción. Eso creo que me ha dado un panorama amplio. En cuanto a defectos, bueno, difícil. Tal vez soy un poco, eso me acuerdo que lo puse cuando ingresé como ayudante de defensor a tribunales, que me sobreexijo tal vez en algunas cuestiones demasiado. Me parece que la tarea de fiscal exige saber, digamos, como yo decía, ser impermeable a determinadas situaciones y no sobreexigirse, digamos, con respecto a determinadas cuestiones, porque hay cargos que exigen, digamos, sobre todo un equilibrio y mantener fuerzas, digamos. Entonces, bueno, eso siempre es algo a corregir, creo. Mi última pregunta. ¿Usted, aparte del derecho, lee otra cosa? Honestamente, en este momento no. Tengo una tarea que leo todo el día derecho, o sea, mi trabajo de relator me obliga a leer lo que escribo y a leer lo que escriben otros, digamos, obviamente de libros, de jurisprudencia, y de verdad que cuando tengo tiempo libre no me quedan muchas ganas, pero sobre todo cuando estoy en época de vacaciones sí me dedico más a la lectura. No sé si, me gusta a mí, yo cuando me gusta un autor me gusta empezar a leer todo lo que escribe, bueno, en lo posible, digamos,
Eduardo Galeano fue de lo último que estuve leyendo de la obra de él, pero bueno, la verdad es que me gustaría leer más, pero entiendo, algunos dicen que cuando uno tiene este tipo de tareas debe leer sobre cuestiones que justamente no sean jurídicas, pero honestamente, doctor, a veces me quedan pocas ganas, digamos, de seguir leyendo. Yo le hago una última pregunta. ¿Qué percepción tiene de la justicia hoy, pero como ciudadano, no como integrante del poder? Me parece que del Poder Judicial de la provincia, Sí. me parece que es, me parece que estamos en un sistema, digamos, a veces se trabaja bien, a veces no se trabaja tan bien, pero se hacen grandes esfuerzos, digamos, ¿no? Y esto, bueno, es inevitable entremezclar con el conocimiento que yo tengo de estar adentro, digamos. Pero es indudable que hay falencias, digamos, yo no me atrevería a decir que tenemos un poder, y estoy pensando más que nada en la justicia penal, el fuero penal, que es lo que además más se publicita, digamos. Creo que hay muchísimo por mejorar, esto es indudable, y creo que hay que ser autocríticos. Faltan herramientas, me parece que la reforma al código, al nuevo código, digamos, la implementación del nuevo Código Procesal Penal va a permitir importantes mejoras. De todas maneras, yo creo que tenemos en la actualidad un buen Código Procesal Penal. A mí el código que tenemos, personalmente, además yo soy un seguidor, digamos, de Caferata Nores, me parece un doctrinario, un procesalista brillante, digamos. Probablemente las malas prácticas, y esto tal vez es una de las principales críticas que todos los operadores de adentro y de fuera, digamos, de lo que son los juzgados y fiscalías, nos corresponde. Que a veces no basta con una modificación de normas, es necesario modificar prácticas, digamos, ¿no? Y me parece que es uno de los principales desafíos que tenemos por delante. El código procesal que tenemos en la actualidad estaba diseñado de un modo diferente al que se lo ha terminado usando. Si uno ve, se fijaban plazos digamos, está establecido una investigación penal de 2 meses prorrogable por otros 8, o sea, plazos muy breves. En la práctica, lo que terminó sucediendo es que la instrucción se convirtió en lo principal y el debate casi en lo excepcional. Entonces, como observador, me parece que es necesario, se están haciendo grandes esfuerzos, sin duda, pero hace falta, me parece, corregir determinadas prácticas, digamos. Ya conoces el método. Sí. Gracias. Sí. ¿Quién quiere? Doctora, ¿qué piensa, cuál es su visión acerca de la Fiscalía Anticorrupción, su necesidad, su ponderación, o sea, de una fiscalía especializada en los delitos de anticorrupción? Yo creo que toda la especialización da lugar a la excelencia. Llámese anticorrupción, llámese violencia de género, llámese todo lo que tenga especialización sirve. O sea, ¿por qué? Porque cuando uno diversifica, y se da, no tan solo aquí, sino se da en Buenos Aires, lo tenemos también en Rosario, cuando uno diversifica la investigación en tanta cantidad de delitos, no puede tener la atención personalizada o la investigación correcta para ese tipo de delitos. Y ya, como le vuelvo a decir, si el fiscal tiene que atender un caso de anticorrupción, además tiene que atender un caso de femicidio, un caso de violencia doméstica, por otro lado, todo lo que sean robos agravados, y lo puede hacer, pero no es lo mismo que tener un personal especializado para la atención de ese tipo de delitos. Así que sí, estoy de acuerdo. Doctora, Sí. ¿Cómo ve esta reforma procesal que está por lo menos en la norma plasmada, que veremos si se puede implementar o no, en relación a la oralidad este etapa de investigación, y como fiscal, cómo encararía, digamos, Me parece este tipo fantástico. de actuación? La verdad, el sistema adversarial me parece fantástico. Me ha tocado estar en la parte de la defensa, porque he concursado para ayudante defensor y ahora en este momento estoy en la relatoría de Cámara. Y me parece que es extraordinario
que se dé este sistema adversarial porque, a ver, hoy en día, con este sistema acusatorio que tenemos, los procesos demoran muchísimos años, doctor, muchísimos años. Entonces, tenemos un planteo de que piden el cese de la prisión preventiva porque ya han pasado más de 2 años y todavía no tienen fecha de juicio oral. Todo esto se dejaría de lado. Primero porque había un control de detención, porque inmediatamente el juez de garantía, que va a ser un verdadero juez de garantía, va a resolver la situación de esta persona, se va a resolver la situación del juicio oral, va a tener una condena rápida. ¿Cómo no voy a estar a favor de eso? Me parece fantástico. ¿Y usted cree, doctora, que con la actual infraestructura se puede implementar esta reforma? Mire, doctor, no he tenido la suerte que me inviten a ver el edificio, sé que a ustedes sí, no he tenido la suerte, pero dicen que es un edificio que nació viejo. No sé si es verdad, pero así dicen. Aunque dice que están haciéndole reformas para poder, yo calculo que se va a llegar a tener fácil 100 audiencias por día, más o menos, entre 80 y 100 audiencias por día se podrá llegar a tener. ¿Con qué fiscales y qué jueces, doctora? Ese es el problema. Bueno, por eso le pregunto si con esta infraestructura... No, yo decía no me refiero solamente a la infraestructura edilicia, me refiero a toda la infraestructura humana, material, sí, todo. obviamente. Necesitamos muchísimos más jueces y también fiscales. Sé que se ha dado ahora el proyecto para tener las fiscalías especializadas. Necesitamos, yo calculo que no menos de lo que podía observar, no menos de 20 fiscales de instrucción, no menos de eso, para poder atender a todas las causas y a todas las audiencias. Si no, no. ¿Solamente fiscales de instrucción? No, juzgados de instrucción también, obviamente. Necesitamos más jueces y más fiscales. Y más defensores. Sí, pero están previstos, es decir, ahora está previsto, pero son pocos para lo que estamos por emprender. Necesitamos, y en este momento tenemos 9 defensores y sí, tendríamos que tener por lo menos 20 defensores y 10 jueces de instrucción. Y doctora, sí. Tomen nota los legisladores. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la creación de la policía judicial? ¿Qué opinión tiene? Bueno, parece que todo lo que me preguntan me parece fantástico ahora. Me parece extraordinario, les voy a decir por qué pienso que es extraordinario. En las medidas investigativas, o sea, cuando se ordena un allanamiento pedido por la policía, el 98% de los allanamientos pedidos por la policía son negativos. En cambio, los realizados por el ayudante fiscal, por el fiscal, dan resultados positivos. ¿Qué significa esto? Muy claro, que la policía va y avisa. Es por eso que no tenemos una investigación correcta. Entonces, si tenemos una policía judicial, nos vamos a ver apoyado con todos los operadores de justicia para poder hacer una investigación viable. Entonces, sí, estoy de acuerdo, parece extraordinario. Y debemos implementar. Y ahí disculpa, y sobre esto, doctora, sí. ¿Tendría que estar bajo jurisdicción de la Corte para vos o del Ministerio Público? Una pregunta difícil. Sí, yo creo que debería estar ¿en qué esfera, digamos? Del Ministerio Público. Del Ministerio Público. Que no me escuche la Corte, pero me parece que del Ministerio Público. No supo. Acá está el doctor Pozzi, la está escuchando. Sí, ya lo sé, pero bueno. No importa que le escuche, usted tiene que decir lo que... Yo lo estoy diciendo, Yo considero que debería estar el Ministerio Público. Sí, está bien. Sí. Bien. Eugenia, Sí. decime tu opinión acerca del juicio por jurado y si crees que podría o debería implementarse en la provincia. El juicio de jurado, hay muchos detractores a ese tipo de juicio. Pero este juicio ha tenido muy buenos resultados en Buenos Aires, sobre todo en San Isidro, donde se establece que el juicio por jurado deben ser 12 personas, que para una condena tiene que haber por lo menos 10 que lo consideren culpable,
se ha dado una porcentualidad bastante interesante. En Córdoba el año pasado hubo 300, si no me equivoco, juicios según las estadísticas que yo he leído, pero considero que ese tipo de juicio por jurado tendría que ser para hechos de sangre o hechos de pena, como así se lo aplica, cuya pena sea superior a los 15 años. No podemos tener, mi opinión, vuelvo a repetir, no podemos tener un juicio por jurado para una estafa, que son delitos muy especiales y que el común de la gente no los interpreta. Ahora, doctor, ¿el sistema de jurado de la provincia de Buenos Aires es el mismo que el de la provincia de Córdoba? Yo he leído, no conozco específicamente el de la provincia de Córdoba, sí sé que tiene una gran cantidad, que Neuquén también lo tiene, o sea, lo tiene Neuquén, lo tiene Córdoba y lo tiene Buenos Aires, que hace poquito, sé que en Córdoba hubo 300. Pero usted conoce distintos modelos, también no sabe cómo es en Córdoba, ¿conoce distintos modelos de jurado? No, pues me imagino que deben ser iguales. Quiero creer, no sé con profundidad, no lo conozco con profundidad. Sí sé que hay en Córdoba la cantidad de juicios que han atendido, esas estadísticas sí las he visto, que hay un 78 a un 80% de condenas por juicio de jurado. Ahora, si es la misma cantidad de que el jurado tiene que ser 12 y que... No, son distintas integraciones. Ah, perfecto. Buenos Aires es jurado puro, jurado popular puro, son todos ciudadanos. El jurado de Córdoba es cabinado, jurado mixto, hay técnicos y hay jurados populares. O sea, perfecto. No, la verdad que ese detalle así no lo conocía. Sí conocía la cantidad de condenas. Distintos, además, de fundamentación o no de la sentencia, hay muchas diferencias entre uno y otro. Como se le preguntaba. Bueno, ¿usted piensa que las mujeres están protegidas actualmente en el sistema judicial? Y yo veo un gran avance en la protección de la violencia de la mujer. Mire, doctor, hace poquito sacó un fallo a la Corte de Seco, donde dio vuelta una resolución de la Cámara de Concepción, si no me equivoco, donde habló que había una legítima defensa privilegiada. O sea, está tomando mucha atención a situaciones de auge como es la violencia doméstica, como es el femicidio, es decir, creo que es el abuso sexual, creo que se le está tomando mucha atención, que está siendo oída la sociedad en ese sentido, en los estratos judiciales penales. ¿Usted cree que los medios de comunicación influyen en algún modo, digamos, en el aumento o potencia cuando difunden una noticia, pueden llegar a potenciar este tipo de maltratos? Sin lugar a dudas. Si son manejados, digamos, de manera inadecuada. Sí, y pueden perjudicar. Mire, acá en la escuela judicial, tengo unos profesores, que yo estoy en la escuela judicial, ya estoy terminando, unos grandes profesores, y explicaban cómo la información que pueda dar la Corte, que pueda dar los jueces a través de su sentencia, cómo debe ser interpretada por parte de la prensa y que da lugar a una prensa amarilla, sin lugar a duda, como una prensa razonada, que le explica, le hace entender a la sociedad por qué se ha fallado así, cuáles son las circunstancias del caso. Creo que es fundamental, ¿Qué percepción tiene, doctora, de la justicia ahora como ciudadana, no como parte del Poder Judicial, sino como ciudadana? ¿Qué percepción tiene? Y es difícil que me separe de la parte que yo participo, es decir, creo que se hace lo mejor que se puede. Lo mejor que se puede. Creo que estamos logrando importantes cambios dentro de la justicia penal, que los concursos han logrado una gran calidad, que se ve una gran especialización en la gente, busca especializarse, ya sea por especializaciones, por maestría, por curso de posgrado, busca dar un mejor señorío. O sea, creo que la justicia anda despacio, pero camina.
Sí. Ahora, esa no parece ser la percepción de la generalidad de la ciudadanía. ¿Cómo ve esa, Porque hay esa una, especie de divorcio, digamos? porque hay una falta de publicidad de los actos que realizan. Doctor, los jueces dictan la sentencia. A ver, nosotros, yo también soy redactora, dictamos la sentencia y de alguna manera, ese es un error nuestro, estamos dictando una sentencia para la Corte. Nosotros no tenemos que dictar una sentencia para la Corte, nosotros tenemos que dictar una sentencia para que el público común la entienda. O sea, tenemos que hablar con la terminología para que cualquier persona que lea la sentencia, disculpen, para que cualquier persona que lea la sentencia pueda interpretarla. Entonces, en eso estoy totalmente de acuerdo con el doctor Binder. O sea, ya no más el juez arriba del estrado y por abajo las víctimas de delito, la fiscal. No, todos estamos en igualdad y eso valorar el sistema adversarial. Y tenemos que primar por una buena publicidad de los actos de la justicia, para que la gente la pueda interpretar, porque muchas veces la gente no lo conoce, no entiende y habla sin entender, doctor. Y usted lo sabe, como lo sabemos todos aquí. Eso es lo que dice. Si tuviera que empezar de nuevo, doctora, si empezara de nuevo, ¿qué trabajo elegiría y por qué? Y siempre el derecho penal, porque lo amo. No, yo no estuve, quería preguntarle con respecto a la baja en la imputabilidad del menor, pero no sé si... Sí, le pregunto. No me preguntaron. Doctora, sí. hace pocos días volvió a surgir a través de un hecho sí. violento. Digamos, en la Santiago, sí. Exactamente. Sí. Y bueno, surge naturalmente de nuevo, con mayor vigor, digamos, el tema de la baja en la imputabilidad, digamos, en la edad. ¿Qué opinión tiene usted? Estoy en total desacuerdo. Estoy en total desacuerdo y le explico por qué. No se ha demostrado en ningún lugar que bajando la edad para la imputabilidad de los menores se disminuyan los delitos. Y nosotros estamos haciendo controles, dice que todas las sentencias tienen que tener control de convencionalidad. O sea, nosotros tenemos que estar a los estratos de lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos, tenemos que estar a las pautas que nos da la Corte Interamericana. Y nosotros vamos a bajar la imputabilidad cuando la Convención del Derecho del Niño dice el interés supremo del niño, cuando dice que se considera menor al que tenga menor de 18 años, entonces nos estamos contradiciendo. No podemos hacer eso. Además, son grupos vulnerables. No podemos dejarlo en peor estado de vulnerabilidad. Ahora, perdón, ¿no siente usted, doctora, que la sociedad tiene una idea distinta con respecto a eso? Independientemente de la legalidad del acto, de lo que corresponde, ¿no siente que la sociedad nos pide y exige otra cosa con respecto a eso? Como sociedad, ¿no? Sí, porque volvemos a lo mismo. Porque falta un medio de prensa, un medio de comunicación para que la gente pueda entender que estadísticamente no se ha demostrado que bajando la edad de imputabilidad no se disminuye el delito, al revés, se aumenta. O sea, si nosotros damos esas estadísticas, las ponemos a conocer, la educación, los docentes, es decir, tiene que ser un trabajo que no es tan solo del Poder Judicial, es del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, a todos nos compete enseñarle a la sociedad que no vamos a ganar nada con bajar la imputabilidad, al revés, vamos a perjudicar a ese niño. No le vamos a dar posibilidad de que avance ni que se resocialice. ¿Qué es lo que decimos? Todo es la doctrina re en el menor. Y no vamos a lograr nada de eso. Vamos a ir contra todos los estándares convencionales al bajar la imputabilidad del menor. Sí, es un gran tema, ¿no? Un gran tema, porque
claro, la sociedad exige otra cosa, ¿no? Y bueno, le demos policía y le Digo, picamos por al padre o a la madre, o cómo le hacemos entender esa... Es difícil, ¿no? Digo, ¿no? No, sí. Ojo, cuidado, Además me parece, no entrando a... Ojo, estoy hablando... Yo también pensando en voz alta con este tema. ¿no? Además hay mucho... No es que esté en desacuerdo con lo que digas, todo lo contrario. Digo, ¿cómo hacemos, no? Yo creo El que gobierno nacional lo trató de instalar al proyecto en diputado y no llegó a tener estado parlamentario. Sí, por eso. Digamos, incluso el mismo ministro de Justicia. Sí, es un tema, ¿no? Como todos los temas. Como todos los temas. Además me parece que no hay una visión muy profunda desde ninguna de las perspectivas, ¿no? Es como que son dos posiciones totalmente radicales, con muchos clichés en la fundamentación de un lado y de otro, y sin una profundización más. ¿Quién quiere empezar a preguntar a nosotros? Doctor Julio, ¿quieres tomar el Sí, bueno, a ver. A ver. Doctor, la verdad que ya estuvo en 2 o 3 entrevistas. No, en una sola. En una sola. Sí, en una sola. Sí, doctor, un hecho de violencia de hace unos días, de 3 menores que acá en Santiago, de una pelea entre colegios, sí. Con el resultado que ya todos conocemos, digamos, pone de nuevo en el tapete la imputabilidad o la baja de la edad. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la baja? Bien, bueno, respecto a ese tema, digamos, descarto que es una opinión coincidente de todas las personas, que es un tema sensible. Personalmente yo no estoy de acuerdo en bajar la edad de imputabilidad de los menores. Creo que esa no es la forma de solucionar el tema de los menores en conflicto con la ley. Digamos, bajar la edad de imputabilidad de los menores sería una solución simple, fácil y rápida a un problema que no tiene una solución simple, fácil y rápida, digamos. Como dije recién, sería una solución muy simple, digamos, tomar ese camino y olvidarse fundamentalmente la necesidad de tutelar a los menores en el régimen socioeducativo que se fija para ellos, y olvidar también, digamos, postulados convencionales, por así decirlo, que la Convención de los Derechos del Niño establece, digamos, creo que desde el artículo 1, que son niños todos los que no han cumplido según las leyes de cada correspondiente a la edad de 18 años. Entonces, no creo que esa sea la solución que ese problema específico requiere. Yo creo que el tema, o mejor dicho, es fundamental que nosotros, todos como sociedad, nos preguntemos qué es lo que queremos y qué es lo que realmente necesitamos como sociedad. La opinión pública, muy fuerte por cierto, quiere, eso es evidente en las redes sociales, en los comentarios, en todo, quiere que se baje la edad de imputabilidad de los menores, pero considero, en una opinión personal, que eso no es lo que la sociedad necesita. ¿Sí? Una cosa es lo que la sociedad quiere, pero realmente lo que la sociedad necesita es otra cosa. Es que se trabaje en el régimen de menores, en la contención de los menores. A ver, metafóricamente hablando, no queremos nosotros agrandar, o no es conveniente para la sociedad hacer 1, 2, 3 institutos Roca o Goretti, sino que, digamos, hay que trabajar sobre la problemática de los menores desde el comienzo. Es decir, es algo que llega el momento en el que las discusiones aisladas no se llega a una solución, y es el momento de trabajar, digamos, en forma conjunta entre los 3 poderes, ONG, otros organismos, para darle una solución, digamos, al tema de los conflictos de los menores con la ley. Y también, bueno, establecer un régimen especial, ¿por qué no? Jueces especializados, defensores especializados, fiscalía especializada, para que se pueda contener el problema, ¿no? Estoy totalmente en contra de que se pueda, o que sea la solución al problema, bajar la edad de la imputabilidad de los menores y someterlo a un régimen punitivo. Doctor, atendiendo esa reflexión con respecto a esto, ¿quién sería para vos el que tendría que
dar, digamos, un puntapié inicial para tratar de resolver este problema. Ejecutivo, justicia, ONG, ¿quién sería para vos que tendría que abordar este problema para decir, a ver, estamos de acuerdo, tiene que intervenir el factor, ahora, ¿quién lo hace? Para vos, ¿quién tendría que tomar la iniciativa y decir, pues resolvamos este problema, vamos a decir adelante? Y bueno, todos los sujetos intervinientes, o sea, poderes del Estado, ONG, yo creo que estarían cualquiera facultado para hacer o para solicitar, digamos, que se trabaje en forma conjunta. No creo que sea una potestad exclusiva de cualquiera de los poderes formar, por así decirlo, una comisión interdisciplinaria o para tratar el tema, porque el tema es un tema, digamos, que no es específico del Poder Ejecutivo, no es específico del Poder Judicial, ni del Poder Legislativo, ni específico de la ONG. ¿Por dónde empezaría vos? ¿Por dónde empezaría? Yo por ahí podría, solicitar el apoyo de alguna institución específica, una ONG que haga un estudio, haga un relevamiento, por así decirlo, de determinada franja, digamos, de edad, digamos, de los menores, unos estudios sociales, por decir así, cómo empezar, y después que se trabaje en forma mancomunada con otros poderes del Estado, digamos, para solucionar el tema, digamos, pero alguien específico sería eso. Doctor Alves. En caso, doctor, de acceder a la Fiscalía, ¿cuál sería su impronta, su perfil para llevar adelante? Bien. Soy un convencido de que el fiscal debe tener un rol protagónico en la oficina, digamos. Es el fiscal el que tiene la rienda de la oficina, debe marcar las pautas de trabajo, debe marcar el camino, como se dice. En ese sentido, digamos, el fiscal, digamos, tiene que lograr, o el objetivo es coordinar todo el equipo de trabajo, estableciendo políticas claras, directivas claras y precisas que puedan ser interpretadas, ayudado, lógicamente, a través de los funcionarios de la Fiscalía, porque, a ver, si bien el fiscal va a estar a cargo, yo creo que también necesariamente el fiscal tiene que delegar ciertas cosas, ¿sí? En los funcionarios de los que se sirve. El trabajo, digamos en sí mismo, en el despacho nunca no es algo monótono, sino que las circunstancias que se van planteando diariamente son muy variadas y eso exige que el fiscal tenga mucha atención en su trabajo, que esté atento, como se dice. En ese sentido, y usted me pregunta, doctor, por la impronta, digamos, yo soy partidario de que el fiscal tiene que estar presente en el despacho, coordinando todas las tareas, fijando las líneas de trabajo, para lograr, digamos, una correcta administración de justicia y lograr que todos los miembros de la Fiscalía efectivamente trabajen como un equipo coordinado, ¿sí? Siguiendo los lineamientos dados por el fiscal y que tenga en vista, sobre todo, algo que yo considero que es muy importante, que es lograr un trabajo de calidad, orientado, digamos, a la satisfacción de lo que sería el usuario, que sería el justiciable. Ese sería más o menos la impronta, un fiscal que esté presente, que tenga un contacto fluido no solamente con los funcionarios, sino también con los empleados y con otros organismos, que es lo que en términos de calidad se puede denominar los proveedores de servicios, policía, gabinete, cuerpo médico forense, por decir algo, todo para lograr un trabajo mancomunado, ¿sí? Para esa correcta administración, digamos, de la función, y lograr un trabajo siempre de calidad. Eso yo creo que es fundamental, el rol protagónico que tiene que tener el fiscal en la Fiscalía, tanto en lo que la línea de trabajo como en el tema del manejo de personal, que si bien generalmente se lo delega, digamos, en el secretario, yo creo que también el fiscal no tiene que desentenderse, digamos, de lo que son todas las cuestiones relativas al personal. Lógicamente, la medida de sus posibilidades tiene que estar presente en todos esos aspectos. Doctor Caramuti. Doctor, ¿cómo ve usted y cómo encararía su tarea en relación a la oralidad durante la investigación si llega a ponerse en práctica la reforma procesal penal? Bien, el tema de la oralidad, yo creo que dado la situación actual que estamos atravesando, digamos, en el fuero, representa un gran beneficio, digamos,
para todo, no solamente para el sistema penal en sí mismo, sino también para todos los operadores y las partes, digamos, involucradas. De por sí la oralidad va a traer agilidad en los trámites, celeridad, y va a magnificar, por así decirlo, el contradictorio, la bilateralidad. Entonces eso va a tener un beneficio, que es la rapidez de la solución de los conflictos y necesariamente con ello el descongestionamiento del sistema penal. Y para las partes va a ser algo muy beneficioso, primero porque van a llegar, como dije recién, a una rápida solución del conflicto y con ello, digamos, se va a facilitar, por lo menos para la víctima, un acceso a la justicia, una tutela judicial efectiva, y para el imputado algo que creo que es importante y que no está funcionando mucho en el sentido que va a tener una solución a su conflicto o a su incertidumbre que genera, digamos, el estar sometido al proceso, digamos, esa situación procesal va a ser resuelta mucho más rápido y se van a satisfacer las garantías de plazo razonable desde el punto de vista del imputado. Ahora yo creo que, como lo dije recién, el contexto actual impone, digamos, la necesidad de un cambio, ¿sí? Pasar ese sistema oral que va a lograr la agilidad necesaria para cumplir con esos objetivos. Y en el actual contexto, sí, la situación de la que partimos, ¿usted encuentra alguna dificultad para poner en marcha en forma inmediata o más o menos próxima a ese sistema? Y bueno, el sistema, la oralidad y todo lo que trae aparejado, la división de los ministerios, la concertación de las audiencias, todo lo que trae aparejado ello, requiere cambios estructurales importantes, ¿sí? Que no creo que espero que sí, es mi deseo sincero. Yo trabajo en una fiscalía y más o menos entiendo la realidad que estamos viviendo. Requiere grandes cambios, no solamente estructural, sino también en lo que se refiere a la mentalidad de los operadores judiciales. Tienen que aceptar ese cambio, que todo lo que va a traer la oralidad, aceptarlo, o sea, como todo cambio. ¿Cuáles serían los principales aspectos de ese cambio estructural que usted cree que es necesario para poder implementar la reforma? Y estructuralmente, bueno, primero, bueno, ubicar, digamos, una vez separados los ministerios, ubicarlos físicamente a los ministerios, con todas las dependencias, digamos, que van a trabajar para esos ministerios. Hacer un lugar, creo que sería importante, digamos, establecer un lugar donde se realicen las audiencias, ¿sí? Que sea, el ideal mío sería que esté separado de la sede del Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa. Y también, bueno, yo, si no me equivoco, en otras provincias hay una descentralización de los fiscales adjuntos que trabajan fuera, digamos, de lo que sería del centro. Y yo creo que también eso es importante, digamos, porque también se acerca a las personas o se les facilita el acceso, digamos, a los tribunales, a los encargados de la solución de los conflictos. Digamos, yo creo que no solamente, digamos, por así decirlo, una sede central, digamos, en cuanto a estructura, sino también que sería conveniente, digamos, una descentralización, digamos, como existe en otras jurisdicciones. Pero es un cambio bastante grande. Con respecto a la cantidad de operadores, de fiscales, de jueces... Y bueno, si tenemos en cuenta... ¿Usted cree que con la actual dotación? No, definitivamente no. No, creo que es un número... actualmente, por ejemplo, son para el Centro Judicial Capital funcionando, son 10 fiscalías, de las cuales hay 2 acéfalas. Estamos concursando por otras 3 fiscalías. Y de esas 13, tengo entendido que hay un proyecto para hacer 2 fiscalías especializadas, entonces quedarían 11 fiscalías y es un número bastante limitado como para atender las necesidades de la conflictividad actual y asimismo para dar un cabal y un efectivo, sobre todo un efectivo cumplimiento del nuevo sistema. Creo que eso sería un déficit bastante importante y que va a ser un obstáculo para la aplicación del nuevo sistema. Bien. Doctor, usted trabaja en la Fiscalía. Sí. En su trabajo,
seguramente, digamos, está sometido a estrés. ¿Se acuerda de alguna situación que le haya generado mucho estrés por un tiempo prolongado? Y si se acuerda, ¿cuál fue la solución final para ese tema? Bien. Sí. A veces uno se enferma. Sí, ¿no? Seguro. Como solución final, digamos. Sí. Bueno, particularmente... Suena feo esa solución final, doctor. Es la de muchachos que detuvieron. Particularmente una situación, digamos, que en nuestra fiscalía no sé si decir nos ha generado estrés, pero una preocupación muy grande para tratar de canalizar una solución práctica, operativa, digamos, y efectiva, ha sido el tema de los casos de violencia de género, con los cuales, digamos, hemos logrado, en cierta manera, canalizar, digamos, o darle una solución rápida y efectiva, por lo menos al momento de la denuncia e inmediatamente después, gracias a un trabajo en conjunto que hicimos con toda la gente de la Fiscalía. Hemos establecido una serie de procedimientos internos para lograr una rápida atención a las víctimas, una recepción por mail directamente de las denuncias, las que venían principalmente de la comisaría de la calle Don Bosco, por dar un ejemplo. Esa denuncia la establecimos un protocolo interno que la recibimos por mail, al igual que el examen médico legal, digamos. Más que, digamos, sido el estrés de poder establecer cuál era la solución más adecuada, teniendo en cuenta la perspectiva de género y la especial protección del cual debe necesariamente gozar, digamos, la mujer víctima de violencia de género, y la rapidez con que el operador judicial debe actuar ante ese caso. Yo creo que lo hemos manejado bien, ¿sí? Y por suerte, digamos, esa metodología que entiendo adecuada para dar una solución rápida, por lo menos posteriormente a la denuncia, ha funcionado. Y eventualmente yo la aplicaría. Doctor, usted, obviamente, derecho sí. Para no sacarlo del tema, Sí. ¿puede hacer, Por supuesto. ¿crees que se puede mejorar todo lo que se viene haciendo con respecto a esto? Que ustedes marcan un avance. ¿Crees que todavía hay cosas para...? Totalmente, sí. ¿Sí? Siempre, siempre, a ver, partiendo de la formulación genérica de que siempre todo se puede mejorar, yo creo que sí. Principalmente porque las situaciones que se van dando a diario van variando, ¿sí? Y como lo había expresado recién, digamos, el trabajo en la Fiscalía no es monótono. Todos los días se presentan distintas situaciones. Siempre se puede ir perfeccionando, buscando la forma de satisfacer esas exigencias, siguiendo el caso de la perspectiva de género, para tratar de atender, de contener a la víctima, ¿sí? Y de tutelarla con determinadas medidas. Yo creo que sí, y sería bueno, a ver, es mi deseo, y eventualmente lucharé por eso, para que esos pequeños procedimientos que nosotros hemos establecido en forma interna sean aplicados también por toda la Fiscalía eventualmente. Saquemos el tema jurídico por medio, que presumo usted lee, digamos, derecho todos los días, Sí. de una manera u otra, leyendo el expediente o involucrándose con algún libro para resolver algún caso, para buscar la vía para resolver algún caso. Sacando el tema jurídico, ¿usted lee, le gusta leer, digamos, qué tipo de lectura hace? Sí, habitualmente leo, generalmente por ahí he leído libros de suspenso. Stephen King, creo que he leído 3 o 4 libros. ¿Son los últimos que he leído? Es lo que le gusta, digamos. No, o sea, tengo una lectura variada, digamos, por ahí. Sinceramente, por ahí literatura no leo. Pero he leído también libros de Paulo Coelho. Y televisión ve, como todo. Sí, en las medidas que puedo veo. ¿Qué le gusta ver? La verdad que yo por ahí sinceramente me despierto temprano en la mañana, digamos, por osmosis uno pone el canal 2 y están los noticieros, pero yo los noticieros sinceramente los cambio rápidamente, digamos, y generalmente paso me gusta ver mucho Discovery Channel,
de History Channel y los canales de deporte. ¿Y el faraón, no? Doctor, Sí. dos virtudes y dos defectos, pero rápido, suyas. O una. O ninguna, si no tengo. Tengo ganas de trabajar. Quiero ser un protagonista de las cosas que hago. Esa es mi mentalidad, por así decirlo, si se puede llamar filosofía, digamos, con la que encaro el día a día, el trabajo, todo. Y un defecto, por ahí, qué difícil la pregunta. Por ahí es medio difícil tanto decir la virtud como el defecto. Sean muy perseverantes en esa búsqueda. Puede ser, constante en la búsqueda. Yo digo que nosotros tenemos sobre una virtud y 10 defectos. Claro, seguro. Pero cuesta la introspección. Claro. Cuesta la Sí. introspección. Cuesta mirarlo. ¿Puedo hacer una fácil más? Sí. ¿Qué opinas de la judicialización de la política y de la politización de la justicia? La judicialización de la política y la politización de la justicia. A ver, empiezo por atrás. Si el tema de la politización de la justicia, no estoy en absoluto de acuerdo. Yo creo que traspolada la pregunta al plano estrictamente de la función del fiscal, del juez, del camarista, del vocal, lo que sea, yo creo que ese magistrado tiene que estar totalmente ajeno a inferencias no digo que va a estar ajeno a presiones, pero debe ser inmune desde el punto de vista sobre todo interno, sobre todo desde el punto de vista de su estructura moral y ética, ¿sí? No debe verse afectado por una u otra circunstancia, presión u opinión de un grupo o de un partido político, por decir partido político, digamos. Yo creo que en la función la imparcialidad y la imparcialidad del magistrado, digamos, es la luz a la cual diariamente el mismo tiene que estar bajo esa luz, por así decirlo. Y después La judicialización de la política. y la judicialización de la política, bueno, si en alguna situación que se pueda plantear, supongamos dentro del órgano de la legislatura, donde tenga que ver o esté en juego la interpretación de alguna norma en la cual, bueno, el cuerpo no pueda ponerse de acuerdo y necesariamente requiera de un tercero que resuelva la cuestión, bueno, creo que es innegable, digamos, la necesidad a los fines de traer, digamos, el equilibrio, de llevar el equilibrio o poner punto final a la discusión, si se quiere decir, de que sea dirimida por el juez. Doctor, ¿qué opina del juicio por jurado? Yo creo que está bien, creo que sin perjuicio de las cuestiones que tengan que ver con la aplicación, es algo, digamos, beneficioso, digamos, porque es como que le devuelve a la sociedad o le da a la sociedad una participación en temas sensibles, que son los temas, digamos, que tienen que ver con el tema penal. Digamos, así como el nuevo sistema le da una mayor participación a la víctima, con la cual, digamos, la antigua expropiación del conflicto que hablaban algunos autores, digamos, se va dejando de lado. Yo creo que sí, es bueno también que se le dé participación a la ciudadanía independientemente de las mayores facultades que se le está dando a la víctima, y que para mí es en buena hora. Sí. Yo la última pregunta, que puede parecer vaga, pero en realidad esta es una entrevista y más que tus conocimientos técnicos jurídicos. De no haber sido abogado, ¿qué otra carrera hubiera seguido? A ver, yo tengo, ¿no? Sí. De no haber sido abogado. Tu inclinación. Me hubiese gustado ser arquitecto. Bien, listo. Bueno, muchas gracias. Permiso. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, doctor, ya conoce usted el mecanismo, así que pasamos directamente a las preguntas. Bien. ¿Le parece? Sí, sí.
¿Querés preguntar, Fernando? Sí, lo que pasa es que el doctor ya nos preguntó tanto. Bueno, vuelvo al tema de la imputabilidad. Digo, bueno, hechos recientes, doctor, de público conocimiento, han vuelto no a resucitar, porque en realidad siempre está en la agenda, digamos, pero a veces con mayor vigor, después baja digamos, el tenor de la discusión en cuanto a la imputabilidad, en la baja de la imputabilidad a los menores. ¿Qué opinión tenés al respecto? Ante una sociedad que hoy por hoy, si lo tomás, ¿viste? Es como que te reclama definitivamente la baja de la imputabilidad, ¿no? Digamos. Sí. No hay ninguna duda del reclamo de la sociedad respecto de la baja de la imputabilidad, o al menos de los medios que hacen saber ese reclamo, pero desde lo técnico, jurídico y de la teoría propia del delito, creo que es improcedente ir legislando en la materia en ese sentido. Sobre todo lo que he dicho en otras ocasiones, pero lo repito, el derecho penal llega tarde y no es el responsable de los terribles sucesos que en estos últimos hechos tiene como partícipe a los menores. Creo que no es saludable extender la responsabilidad penal con todo lo que significa el poder del Estado contra un menor, y esto no significa que no haya un problema que revisar, pero creo que quizás debe ser desde otros sectores. Esa es mi opinión concreta del tema y bueno, sobre todo con referencia a los tratados internacionales que son claros en la materia, y el Estado argentino tiene el compromiso de no solo respetarlo, forma parte del bloque de constitucionalidad, sino que a implementar todas las políticas de todos los ámbitos para respetarlo e implementarlo. Como todo, el sistema penal tiene que dar respuestas a la sociedad que a veces, lamentablemente, no son del propio ámbito del derecho penal. Y tiene que ver por ahí con educación o políticas de asistencia y del cuidado del menor para que no llegue a esos momentos. Digamos, el menor no creo que tiene absoluta liberalidad para llegar a esa situación tan violenta como la que padecimos, digamos, en este último hecho, que encima fue enfrente de mi casa. O sea, lo vi, mis hijos lo vieron. Fue realmente, sí, terrible. Ahora, me extiendo. Explicarle eso a la víctima es difícil. Es muy difícil y es muy entendible, y yo, como dije en otras ocasiones, el dolor y lo técnico, digamos, no se llevan por ahí bien para poder explicarle, y sobre todo cuando los medios están manoseando quizás este tema sin cierta prudencia, creo que es difícil, pero a la víctima también se le puede dar respuesta desde otro lugar, incluso a la víctima del delito, para que se sienta contenida, porque también es otro compromiso asumido por el Estado. Y bueno, creo que la solución viene por otro lado y no por la baja de la imputabilidad penal. Doctor, sí. ¿Cómo ves el tema de creación de reinstalación de Fiscalía Anticorrupción acá en la provincia? Bueno, fuera especializado, digamos. En definitiva, los proyectos, o como se han hecho en otras provincias, básicamente, a veces no está dado como fiscalías anticorrupción, sino fiscalías especializadas y otras fiscalías comunes. Básicamente, lo que es fiscalías, estoy a favor del tema de la especialización, que en la provincia de Buenos Aires también sucedió esto en su momento, de las fiscalías especializadas, sobre tema de violencia de género, un poco de fiscalías que van a necesitar un apoyo continuo de equipos especializados en la materia. Uno de ellos puede ser el que tenga que ver con delitos económicos, ¿no? Eso, por ahí en las entrevistas que tuve nunca, no lo hablé. Delitos económicos que tiene que ver, primero, que el tema de la especialización no tiene que ver con, no molesta o no obstruye lo que es la unidad del cuerpo del Ministerio Público Fiscal como una sola entidad. Pero creo que, como se hizo en Salta,
en realidad lo que podría ser como fiscalías anticorrupción serían fiscalías especializadas en delitos contra la administración pública. Digamos, me parece que lo más saludable en este sentido es ese tipo de fiscalías y no quizás una fiscalía que puede tener una connotación política y que no termina siendo saludable para una correcta administración de justicia. Sí creo que en Salta los que son delitos contra la administración pública en realidad queda apartado para fiscalías comunes con otros delitos, no son especializadas en eso. Sí hay especializadas en delitos complejos como estafas comunes o evasión tributaria, que sí requieren de ciertos mecanismos de pericia, todo que lo hacen especializado para estar en contacto siempre con los mismos equipos de asistencia en ese tipo de delitos, que sin lugar a dudas yo creo que es totalmente beneficioso para el sistema de justicia. ¿Qué opinión tiene o qué visión tiene usted ya como ciudadano respecto de la justicia, doctor? Que está de moda. La justicia penal, yo siempre digo, todos los medios, los noticieros, por así decirle, tienen un penalista que habla de todo. De todo está el penalista, que a veces no son ni abogados, en grandes canales, no son abogados, y tratan y transmiten a la sociedad generalmente inquietudes y falencias del sistema de administración de justicia. Yo creo que estamos en una época de cambio de los paradigmas de la justicia, como también lo dije en otras oportunidades, donde el Ministerio Público adquiere un rol central, quitando un poco lo que es el centro de la investigación y lo que son los órganos policiales, ¿no? Que bueno, siempre hay personas buenas y malas, pero las malas investigaciones a cargo de la policía han generado grandes atrocidades en investigaciones. La justicia está mal vista, la justicia penal, y tiene que ver para mí con el tema de la falta de comunicación entre el sistema penal y la sociedad. Digamos, justamente la transformación del sistema penal y dado en el Ministerio Público, como se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de momento era el procurador, era Garabano, se hizo un sistema de gestión fundamental, donde uno de los ejes principales era la comunicación y transparencia en todo lo que es la administración de justicia, tanto desde las cuentas como qué es lo que se hace, las estadísticas y el índice de solución de conflictos. Desde esa forma, digamos, yo creo que todas las reformas están destinadas a eso, a mejorar la comunicación y a mejorar el sistema, la confianza en la gente en la administración de justicia y sobre todo la penal. Una cosita más. Obviamente se dice que la fiscalía están abarrotada de expedientes. Yo creo que debería estar con más causas todavía por mucha gente que no confía en la justicia y no denuncia. Arrebatos, amenazas, conflictos vecinales donde se viven conflictos, ejes de violencia en ciertos... O sea, serían más. Lo que hay que mejorar es la capacitación en los órganos, no en cantidad de gente, sino la capacitación y la sistematización de la información, como puede ser mapas del delito, todo en base a estadísticas, en conformar, saber frente a qué estamos para empezar a aportar soluciones. Digamos, esa es la forma que creo que mejor se puede desarrollar el cambio y mejorar la administración de justicia penal, que hoy en la sociedad, por supuesto, está mal vista. Todo termina siendo culpa de la justicia penal. El fiscal que no investigó bien, el juez que no resuelve bien, la Cámara no revisa bien y la policía que no actuó bien porque el fiscal no le dio las instrucciones como corresponde. ¿Y la oralización de la investigación cree que puede contribuir a esto o no? ¿Cuáles serían los requisitos, digamos? La oralización es fundamental por dos cosas. Por una negativa, que es dejar el papel, y por una positiva, que es la comunicación entre las partes. Digamos, yo personalmente, en la oralidad uno es más fácil que un fiscal, un juez, una defensa y la víctima, la participación de la víctima, puedan plantear los problemas en una concentración de audiencia, donde hay audiencias que se llaman multipropósitos, por así decirlo, en otras jurisdicciones, donde se plantean todas las cuestiones y donde cada uno tiene que fundar sus peticiones. Creo que eso queda un poco desdibujado en la escritura, en el copia y pegue, ¿no? La verdad,
hay una realidad. Escritos de 50, 70 fojas son fáciles de hacer y no los lee nadie, porque la verdad son aburridos, la jurisprudencia uno se la saltea, pero en la oralidad de 15 minutos uno puede exigir que se concentre las peticiones y fundar. Entonces para mí la oralidad es fundamental. Incluso es fundamental para todas las partes, para la víctima y su representante y para el imputado y su abogado. Muchas veces pasa que lo vemos en tribunales, que el representado no tiene idea de la causa, va a preguntar a la fiscalía qué hizo su abogado, qué no hizo su abogado, yo lo escucho. Y entonces eso es la forma de que, bueno, todo se transparente, ¿no? Incluso con la publicidad y la grabación y todos los sistemas que se deban adoptar. De ahí a que la estructura pueda darse, los presupuestos, todo, bueno, esperemos que sí. Que va a ser muy difícil, que hay, como decía Binder, puede haber magistrados que quieran esconderse detrás de los expedientes escritos y que les cueste esto de la oralidad. Y sé que a muchos les cuesta, pues es difícil y requiere una exigencia de mucho conocimiento, o sea, de poder hacer frente a cualquier situación técnica que se... Pero bueno, yo creo que es muy sano, digamos, todas las partes estamos preparados, o incluso los magistrados, para asumir ese rol, y es fundamental que así sea, porque estamos dentro de lo que es el derecho penal, que es donde la expectativa de un error está previsto con prisión, o que la víctima pierda sus derechos frente a la inactividad de sus abogados. ¿Y usted cree, doctor, que están dadas las condiciones actualmente con la actual infraestructura, dotación de fiscales, jueces, etcétera, como para poner en marcha ya o en el plazo que dice el código, que está la ley vigente, 1 de septiembre? Sí, es muy difícil, pero yo creo que... Es muy optimista usted decir que es muy difícil. Sí, digo, es muy... Sí, sobre todo por los medios técnicos, ¿no? Yo creo que cambiar de los paradigmas de cómo se tramita el proceso a audiencia de cada 15 minutos no está acostumbrado nadie. Yo veo los horarios, siempre son 1 hora después, digamos, que haya audiencia de 10 a 10 y cuarto, habla Magio, de 10 y cuarto, desde ahí ya es casi imposible decir que se perdió la audiencia porque no llegó en horario el abogado. Me parece difícil. La grabación, que todas las partes coincidan, aparte con las dificultades económicas por ahí para las partes a llegar a determinados lugares. Por eso esto tiene que ir acompañado de la descentralización de los fiscales, en el caso de que digo, más fiscales o auxiliares o ayudantes fiscales, de acuerdo a las reformas, que estén más cerca también de los hechos, ¿no? De los hechos, y que la gente pueda estar más cerca de un lugar donde se puedan desarrollar esas audiencias. Digamos, si hoy en Tranca sucede algo y estamos pidiendo que vengan con una exactitud y hay paros, cortes, todo, y es muy difícil. Pero no tengo duda de que hay que ir en ese sentido, digamos. ¿Son los más fiscales hace falta? No. Hace falta más división de fiscalías, o sea, más fiscales, por decirle, a que se arremanguen y bajen un poco ciertas comodidades que tienen, por así decirlo, y que estén más a disposición, más cerca del hecho, desde el mostrador, digamos, el fiscal está muy cerca es el primero en estar cerca del hecho, de la víctima, del imputado, y obviamente tiene muchas causas, pero también van a ser muchas causas si van menos horas a trabajar, digamos, o sea, sí. Entonces, tiene que haber más fiscales, yo creo que es más fiscales o más fiscalías, menos empleados en cada fiscalía, digamos, dividir un poco horizontalmente para generar más dinámica, acompañado de la descentralización, por supuesto. No es muy difícil pensar San Pablo, Yerbabuena, eso no me parece difícil, creo que puede haber incluso, viene de lugares del Estado donde se pueden ocupar para hacer una fiscalía. Al principio carecerán de ciertas comodidades, pero con las herramientas de Internet, por ejemplo, suficiente para coordinar todo lo que es información al instante, digamos. Pero bueno, sí, faltará, no sé, algunas cuestiones, mesa, silla, pero
básicamente se puede... No, mesa silla no, eso debería estar... debería algunas comodidades, pero es que si no, no se va a poder avanzar, ¿no? O sea, ¿Y ante quién van a ser estos más fiscales las audiencias? ¿cómo? ¿Ante quiénes van a ser esas audiencias los más fiscales? Ah, ante más jueces, por supuesto. Por eso es un cambio total. Y como dije la otra vez... Por supuesto, pero generalmente lo pasamos por alto, ¿no? No, no, totalmente. De hecho, más fiscalía. De hecho, más la reforma, perdón que reitere, resalta la figura del juez. O sea, se vuelve a ver un juez importante, imparcial, imparcial, que realmente sea un juez de garantías, que por supuesto no se puede cumplir hoy con 3 jueces, digamos, que hay hoy en día. Es imposible e impracticable. Pero todo el sistema tiene que cambiar para adaptarse. Entonces sí que es muy difícil, pero lo que digo es que la mentalidad no puede empezar diciendo es impracticable y nada más. De hecho, está previsto o se ha hecho en otras jurisdicciones, que también eso de las otras jurisdicciones son distintas también las poblaciones, distintos los índices de conflictividad y de delito, pero sí está bueno la dinámica y la comunicación incluso entre, por ejemplo, fiscales. Están las juntas de los fiscales, donde se reúnen dejando de lado ciertas, digamos, diferencias que puedan tener en pos de la administración de justicia. ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué es lo que ven? Y transmitir a quien esté encargado, de acuerdo al sistema, las inquietudes o los problemas que se pueden dar para implementar estas cosas, esta reforma. Doctor, usted ha hecho mención hace ratito de... Un poco hablando de la investigación penal, básicamente, digamos, de la actuación policial. Las malas actuaciones policiales, en general, sí, derivan de la imposibilidad de esclarecer el caso. ¿Qué opina de la creación de la policía judicial? Y le voy a hacer sobre esa pregunta otra más. ¿Bajo qué órbita considera que debería estar la Corte Suprema o el Ministerio Público Fiscal? Para mí, lo que se denomina policía judicial, que sería un cuerpo de investigación especializado, es buena, sin lugar a duda. Creo que tendría que estar creo que tendría que estar a cargo del Ministerio Público Fiscal y le diría que más que buena me parece indispensable para el cambio que se intenta. Eso no quiere decir que los órganos preventores de la provincia pierdan, digamos, su rol. Pero de hecho sí tiene que haber paralelamente una cuestión de capacitación y constante a la policía. Pero la policía judicial como cuerpo de investigación especializado para mí es fundamental. De hecho en La Nación están los manuales de procedimiento para la preservación de la escena del crimen, ¿no? Y eso yo creo que... ya estoy avanzando muy adelante en el tiempo para lo que serían los cambios que se intentan hacer con la reforma. Son aspectos fundamentales para el éxito de la investigación, digamos. Quizás en ese manual está hasta cómo hay que recorrer la zona, así o así, y eso requiere de una persona especializada, porque si en ese momento, y una vez acá me preguntaron del tema de Carrascosa, si no se hace bien se perdió la investigación, y va a ser un mensaje de impunidad a la sociedad. Doctor, le voy a hacer una pregunta personal. Sí. Usted, aparte de Derecho, lee otras cosas. Sí. ¿Se acuerdan los 2 últimos libros que leyó? Y yo leí, sobre todo leo de penal. Por eso digo, aparte del derecho. Sáqueme el derecho del juego. Supongo que le gusta leer sobre otras áreas. Sí, leí, otras sí, pero por ahí leo novelas policiales, que está todo muy relacionado con la temática. Sí, no. O sea, de filosofía, pero no novelas. Cuando ve televisión, ¿ve lo mismo? ¿Serie policial? Todo. Sí, tengo problemas en mi casa. Todo. Me encierro en mi casa. Todo. Y a veces, y sí, porque sí leo todo, es que es la realidad, ¿no? Es lo que está. Lo que está. Uno ve, aparte ve y descree cosas cuando hay cámara de seguridad, todo, y analiza. ¿Con qué prócer de la historia argentina se identifica? ¿Con qué prócer de...? ¿Qué pregunta? ¿De la historia argentina? No, me interesa mucho los próceres
digamos, la vida de San Martín, de Belgrano. No es que me identifique, pero me interesa mucho, me parece muy interesante, sobre todo de esos dos, por muchas cuestiones, digamos, me interesa también trasladarme me da mucha curiosidad las visiones de las épocas distintas y cómo va sucediendo todo. De hecho, una de las cuestiones que leo por ahí, que libros por ahí no tan profundos, veo el tema del hombre light, del hombre de hoy en día, la superficialidad y todas esas cuestiones, y veo los distintos conceptos que tenían nuestros próceres, ¿no? ¿Y don Juan Manuel de Rosas? No. Don Juan Manuel de Rosas, sí, también. Sí, por supuesto. Ese sí también me resulta muy, muy interesante. Doctor. En mi colegio se veía mucho, especialmente de Juan Manuel de Rosas. Don Jaime, era de Bellavista, sí, cerró. Sí. ¿Era privado? Era privado de Bellavista, provincia de Gran Buenos Aires. Le hago una consulta. Rápido, así, 2 virtudes y 2 defectos. ¿Mío? Honestidad. Son un montón, digamos. No, porque habrá próceres, digo. Honestidad y sacrificio. Tiene que ver eso tiene que ver con mis padres, ¿no? ¿Y defectos? Y defectos, tengo el carácter, digamos, y intolerancia. La verdad nunca me habían preguntado así. Buena pregunta. Sí. ¿Intolerancia por qué, doctor? ¿Eh? Me interesa eso, es muy psicológico. ¿Por qué se considera intolerante a qué? Y hay cosas que me conmueven y digamos, bueno, ya estamos hablando muy profundo, ¿no? Pero, digamos, me conmueve mucho la injusticia social. Eso me conmueve, me conmociona. Y me siento bastante impotente en ciertas inequidades de la vida, que la gente no pueda tener igualdad de oportunidades. Eso me mata. Sí. Me abrí, ¿no? Porque es así. Freud y yo soy Lacan. No. Está bien. Ahora Lacan, digamos, ¿eh? Es que no sabía, digamos, si los políticos Doctor, Sí. de no haber sido abogado, ¿qué hubiera sido? A ver. De no haber sido abogado, me hubiera gustado ser arquitecto. Mirá vos. Pero no creo que me hubiese ido bien, ¿no? Pero es como que... No, coincide. Sí, arquitecto. También diseñador de imágenes y sonido. Eso me hubiera gustado más, pero es más fácil. ¿Y por qué fue abogado y no arquitecto? Pues será lo que debo hacer. No, tengo... será lo que debo hacer o serás abogado. En mi casa, miren, yo creo que tiene que ver con lo familiar. En mi casa, mis padres ya fallecieron, somos una familia trabajadora, y cuando yo terminé el colegio, como que mis padres cumplieron una época, cumplieron, y yo ya me entregué al mundo, estudiá lo que quiera, sos vos, y bueno, y en eso me encontré con que las humanidades me gustaban, y en el apuro de que yo tenía que empezar a estudiar y trabajar, me gustó mucho siempre en la Universidad de Buenos Aires, que la veía pasar, y mucha gente, es una ciudad en sí misma, también la arquitectura. Sí, pero la cantidad de gente de ahí y estudiar ahí, cada vez que estudiaba me gustaba más porque por el tema de la cantidad de opiniones e ideas que se dan en la Universidad de Buenos Aires, me enriqueció mucho el derecho administrativo, el derecho penal me fascinó ahí. Pero el derecho administrativo me gustó mucho porque siempre estudiaba de gordillo y me decía que había que estudiar los hechos, y bueno, me sirvió para penal. No dejar pasar por alto el inicio del análisis de un hecho, y ahora como fiscal nada darlo por sentado, y también la lógica en cuanto al análisis de las normas. Estudié una materia que era especial, era de lógica, de cómo analizaba el I, la O, y analizar la norma y qué era lo que estaba permitido, qué era lo que estaba prohibido. Y me fascina. Yo
Por eso cuando tengo un caso voy a estudiar el espíritu de la norma. Siempre pido los debates parlamentarios en el Congreso, lo mandan por mail, y estudio, y es increíble las cosas que uno ve del debate, como puede ser de los temas de para qué se hizo la probation, y que era para cuestiones familiares, ¿no? Y que después lo descartan por tema de... Después a veces se descarta cuando hay problemas de cuestiones familiares, digo, ¿qué tema? Muy bien, doctor. Bueno, Gracias. no, ustedes, bueno.